Como les indicaba, el taller del día de hoy son la jerarquía de necesidades, que es en realidad el nombre otorgado por Abraham Maslow, el psicólogo, y que se ha hecho y se ha popularizado en el medio como pirámide de Maslow. Abraham Maslow destacó por ser un psicólogo sobre todo y más vinculado con el ámbito de la investigación y la teoría. Esto llevó a que sus aportes en el ámbito de la psicología no sean muy tomados en cuenta para la práctica, ya que hacía falta esta experiencia en la parte clínica y en la parte práctica con el paciente. Fue un hombre que se interesó mucho más por las investigaciones en el ámbito teórico y humanístico de la psicología. Y vio en la psicología una poderosa herramienta para modificar la vida humana, y es así como él empieza a interesarse en esta rama. Él nace en Estados Unidos, es hijo de padres migrantes judíos rusos, y desde muy temprana edad demostró bastante curiosidad por diversas temáticas. Su padre añoraba que él se convierta en un excelente abogado, pero él realmente nunca mostró interés por esta profesión, ya que le interesaban muchísimos aspectos más del ser humano, mucho más complejo. Era un joven extremadamente tímido, muy inseguro de sus capacidades físicas, bastante solitario, amante de la lectura. Y bueno, es uno de los precursores en lo que es la psicología humanista y destaca sobre todo por su interés en el ser humano como un ser holístico. ¿Qué significa esto? Que lo evidenciaba de una manera general y bastante integral. Esto hizo que él no se consagre a una sola teoría o a una sola escuela psicológica, sino que al contrario se interese en investigar en qué consiste todo el panorama de la psicología. Así que pasó desde el psicoanálisis hasta el conductismo y posteriormente se interesó también por corrientes de carácter gestáltico. Todos estos términos que estoy indicando son netamente del ámbito de las escuelas psicológicas, ¿ok? No es muy necesario que ahondemos en eso. Lo importante que se debe comprender en esta situación es que fue un psicólogo que aportó a la mirada integral del ser humano. Y uno de estos aportes fundamentales que hasta el día de hoy tienen mucho énfasis y se escuchan y resuenan mucho en el campo de la psicología es justamente el modelo de motivación de jerarquía de necesidades. Esto es lo que conocemos como la pirámide de Maslow. Y que en realidad tiene esta forma de pirámide por la necesidad de establecer estos niveles de jerarquía. Entonces es importante que tengamos una base y después la cúspide, ¿no? Que es como la cima de la pirámide. Entonces, esta es una teoría general de la motivación humana y surge desde las necesidades más básicas del ser humano hasta la más elevada necesidad que presenta todo ser humano. Maslow consideraba que esto es general en todo ser humano. No hay ningún ser humano que se libre de cumplir con estas necesidades. O sea, que no existe ser humano para el cual el cumplimiento de estas necesidades no sean satisfactorias. Dentro también de esta teoría de lo que respecta de la pirámide de Maslow, tenemos un término que él acuñe que son las experiencias cumbre, que vamos a estar también viéndolas más adelante. Y vamos también a ver un pequeño análisis de lo que son las implicaciones sociales, ya que él, como les explico, fue un hombre que se interesó por muchos ámbitos del ser humano. Por lo tanto, no se centró tampoco únicamente en el individuo, sino en cómo éste se involucra en el entorno y cómo ese entorno también influye en su comportamiento y en su conducta. Es así donde él también tiene un libro que se llama The Management, en donde hace ya referencia al campo empresarial y al campo un poco más social y de la vida en comunidad,
donde acuñe términos como eusiquia y sinergia, que de igual manera los vamos a estar aclarando y los vamos a estar viendo con mayor profundidad a medida que vayamos avanzando. Aquí es donde nos encontramos con lo que nosotros hemos visto mucho y podemos visualizarlo también en internet cuando nosotros buscamos la pirámide de Maslow. Entonces vamos a encontrarnos con estos pilares que se ven de manera muy breve, ¿no? Entonces, recordemos que es jerarquía de necesidades y vamos a entender por qué se denomina así para que se nos resulte un poco más sencillo aprender y memorizar la forma correcta de nosotros llamar esto de la pirámide de Maslow, ¿no? Que es la jerarquía de necesidades. El ser humano, en la base fundamental de la pirámide, cuenta con necesidades fisiológicas. Es decir, aquí nos vamos a encontrar con necesidades como la alimentación, como el oxígeno para nosotros poder respirar, como la calidad de sueño. Está también la necesidad de una vida sexual óptima. Está también todo lo que el acceso al agua potable, el acceso a una educación de calidad, todo lo que realmente es básico. Y a la actualidad se están también tratando de hacer nuevos análisis en lo que respecta a este tema de las jerarquías de necesidades, porque obviamente el tiempo en el que esto fue establecido, estamos hablando entre los años 70 aproximadamente, pues hemos tenido ya un cambio y una evolución bastante drástica últimamente. Entonces, dentro de nuestras necesidades básicas ya podríamos también ir agregando pues el acceso a Internet, y creo que es una situación que podemos comprobarla en la actualidad a través de esta pandemia, en donde muchos jóvenes y muchos niños se han quedado prácticamente sin educación por no tener acceso a Internet. Entonces estamos hablando ya de que van surgiendo a medida que vamos evolucionando y que nuestros estilos de vida van cambiando, van surgiendo también nuevas necesidades básicas, que puede que no sean netamente fisiológicas, es decir, nuestro cuerpo en sí puede que no, o sea, no las necesite, pero nuestro entorno sí hace que sean realmente básicas, como el ejemplo que les doy del Internet. Tenemos el segundo pilar, que es la seguridad, y de igual manera esto lo vamos a estar viendo con detalle más adelante. Tenemos el tercer pilar, que es la pertenencia y amor. Tenemos el ser estimado, el ser valorado por otros, y tenemos la autoactualización, que muchas veces también se la puede encontrar como autorrealización. La seguridad, la pertenencia y amor y el ser estimado forman parte de necesidades psicológicas, así como también la autoactualización. Solo que este último término, esto de la autoactualización, que nos encontramos ya en la cúspide, ya en la cima de la montaña, es un término en el que Maslow ha hecho mucho énfasis y donde él ha investigado y ha ahondado muchísimo más. Ha sido un término que incluso en un futuro le llevó a él a interesarse ya por aspectos del tipo espiritual y del tipo ya un poco más elevado. Para él es como Maslow define este estado como un estado de conciencia en el que ya la persona pues ha alcanzado muchísima elevación a nivel de su vida personal y a nivel en cómo sabe compartir con otros. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro que la jerarquía de necesidades está dividida en primer lugar por necesidades fisiológicas y en segundo lugar por necesidades psicológicas. Dentro de las necesidades psicológicas encontramos seguridad, pertenencia y amor, el ser estimado, y como cúspide y como lo más alto a lo que podemos alcanzar dentro de estas jerarquías de necesidades es la autoactualización. ¿Por qué tiene esta forma de pirámide y por qué se la ha denominado pirámide de Maslow? Obviamente por la estructura. En realidad Maslow no tuvo mucho este interés de ser
concebido como una pirámide en sí, sino que fue práctico. En realidad era la figura que más se relacionaba y que más le permitía a él expresar esa idea que había construido en base a estas necesidades. Él logró determinar que nosotros, los seres humanos, si no cubrimos las necesidades fisiológicas, si no tenemos cubiertas estas necesidades básicas, no tenemos la capacidad para enfocarnos en seguir avanzando en el siguiente escalón de las necesidades. Y aquí es donde la situación se pone bastante interesante, porque si nosotros nos ponemos a pensar, una persona que esté con el estómago vacío, que lleva horas sin comer, si nosotros hacemos el experimento en nosotros mismos, vamos a ver que durante ese tiempo en el que esa necesidad no está siendo satisfecha, no vamos a tener ni la energía, ni el ánimo, ni la motivación para pensar en nada más que en comida. Vamos a ver todos los restaurantes que se nos cruzan por al frente, vamos a entrar incluso al celular a estar viendo fotos de comida, porque nuestro cuerpo está exigiendo que esa necesidad básica sea satisfecha y no va a accionar hacia otro tipo de necesidades en caso de que esto no esté satisfecho. Entonces, nosotros también podemos evidenciar en muchas ocasiones que se nos dificulta soñar o se nos dificulta pensar en un poco más esas necesidades del recibir aprecio, se nos pasan como de lado porque estamos muy enfocados en cubrir nuestras necesidades básicas. Y esto pasa muchísimo en un contexto en el que nos cuesta mucho encontrar trabajos estables, en los que no somos bien remunerados, en los que nuestro trabajo no es reconocido como nosotros quisiéramos. Y entonces tenemos que hacer esfuerzos superiores como para nosotros poder cubrir estas necesidades que se pueden encontrar, podrían ser en la base de lo fisiológico y podrían ser también en seguridad, en donde nos vamos a encontrar con el pagar un lugar en el que podamos vivir tranquilos, en el que nos sintamos seguros, el poder llegar a tener una casa propia para saber que vamos a poder envejecer en ese lugar, el tener ciertos ahorros en el banco, cuánto nosotros generamos mensualmente, con qué ingresos nosotros contamos para cuidar de nuestra salud, para atender nuestra salud. Todo esto podría estar dentro de lo que es la necesidad de seguridad que tiene todo ser humano. Entonces, si por nuestro contexto y nuestra realidad y por lo enfocados que estamos en cubrir estas necesidades, entonces va a ser completamente normal que no tengamos la energía para poder pensar en esta necesidad que ya viene un poquito, ¿no? Ya es como escalando un poquito más, que ya es una necesidad de pertenecer a un grupo, de amor, esta necesidad de ser valorado, de ser reconocido, de que nuestra vida se sienta valiosa porque le es útil a otro. Y obviamente pues nos vamos a encontrar todavía muchísimo más lejos de llegar a un nivel de autoactualización. Porque como les digo, toda nuestra energía se va a quedar acá, se va a quedar en la seguridad y en la necesidad fisiológica. O sea, y hay algo que quiero que ustedes lo reflexionen, porque como yo he indicado en otros talleres y para las personas que es la primera vez que están en un taller con nosotros, algo que yo hago mucho énfasis es que acá yo no vengo con la verdad absoluta, yo no soy perfecta, yo no vengo a darles reglas para vivir acá, simplemente es una guía y es un compartir, un conocimiento para que ustedes lo reflexionen y para que ustedes lo hagan parte de ustedes. Entonces, a mí me interesaría mucho también que hagan como esta reflexión de que en realidad creo que el sistema ha sido creado de tal manera para que nosotros nos quedemos estancados en estas dos necesidades. Nos han hecho creer que lo único que necesitamos como seres humanos, porque lo que en realidad no es lo que necesitamos nosotros, sino que en realidad es lo que necesita el sistema que está establecido.
Lo que el sistema necesita es que nosotros tengamos nuestra seguridad para nosotros poder costear todo lo que se da a través del consumo y necesita que nosotros cubramos nuestras necesidades fisiológicas, obviamente, para que sigamos siendo entes productivos. Entonces, llegar allá, estos otros niveles de la pirámide, como son la pertenencia, como son el ser estimado y la autoactualización, ya es algo que viene ya más de nosotros mismos. Ya es algo que se despierta en nosotros una vez que nos reconocemos como seres humanos y decimos, wow, yo no tenía ni idea de que esto para mí como persona era importante. Yo no tenía ni idea de lo importante que para mi mente, para mi cerebro, era cuidar mis vínculos, cuidar las personas con las que me relaciono, era el sentirme reconocido por lo que hago y era el reflexionar ya un poco más en mi existencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hemos sido entrenados de tal forma que estamos estancados y obsesionados únicamente con cubrir las primeras necesidades. Esto también es muy interesante como lo plantea Maslow. Aquí vamos a ahondar un poco más, ya como les decía, en el tema de las necesidades en sí y en las necesidades fisiológicas son lo más relevante en el sentido de que si no están cubiertas, no tenemos la capacidad de llegar al siguiente nivel. Es por eso que tiene esta forma de pirámide, porque tiene que tener esta forma jerárquica en donde esto es un proceso que nosotros cubrimos, nos encargamos del primer nivel y estamos aptos para el segundo nivel. Y en realidad coexisten entre sí. No es que ya cubrimos el hambre y ya pasamos a seguridad. No, tenemos que estar como en un constante juego entre todas las necesidades porque se mantienen constantemente, ¿no es cierto? Entonces, es fundamental cubrir las necesidades primarias para dar lugar a necesidades más elevadas. Y aquí yo les invito, voy a correr un poco el riesgo de meterme en un ámbito un poco ya más complejo, como es el ámbito de la política o de los contextos sociales. Pero, ¿por qué creen que los gobiernos generalmente y muy lamentablemente, muy a pesar, nos pasa mucho en Latinoamérica, no se interesan mucho en este cumplimiento de lo que es estas necesidades primarias? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué tenemos que organizarnos en huelgas y situaciones para exigir que se cubran estas necesidades que en cierta parte, y me atrevo a decir, son responsabilidad del Estado también? O sea, asegurar a las personas que tengan un acceso de salud adecuado, un acceso a educación adecuado, que tengan una vida óptima, que tengan sueldos óptimos y todo, ¿no? Entonces, ¿por qué hay este desinterés? Es porque, pues en realidad, si la persona tiene cubierta todas esas necesidades, también surgen nuevas problemáticas y nuevas necesidades, porque según la teoría de Maslow, el ser humano siempre va a aspirar a más. Entonces, el momento en el que tengamos cubiertas estas necesidades primarias, pues vamos a exigir más. Ya nos va a hacer falta más para poder sentir esa satisfacción. Entonces, muchos gobiernos no les conviene llegar a ese estado de conciencia como sociedad, porque obviamente pues no podrían seguir haciendo de las suyas. Y entramos con las necesidades psicológicas. ¿Ok? Acá están en primer lugar lo que es la seguridad, que ya lo habíamos conversado. Es un entorno relativamente estable y seguro para vivir. Todo ser humano tiene esta necesidad. Y es una necesidad vital, no solo a nivel físico, sino a nivel mental específicamente. Por eso estas son necesidades psicológicas. ¿Ok? ¿Por qué?
esta seguridad no está relacionada únicamente con la seguridad de tener un techo, con la seguridad de tener un espacio propio, un espacio privado, con la seguridad de tener un empleo, de tener un ingreso fijo. No está relacionado únicamente con los seguros de vida, por ejemplo, o con los seguros de salud, sino que está relacionado también con nuestra seguridad mental. Nosotros podemos encontrar muchas afectaciones de tipo psicológico el momento en el que no hay un cubrimiento en estas áreas, obviamente porque estamos hablando de las necesidades psicológicas y si no son satisfechas, pues nos vamos ya a enfrentar a psicopatologías. ¿Ok? Entonces, cuando nuestra mente siente esta inseguridad ya en niveles muy altos, es cuando nosotros ya experimentamos lo que conocemos como ansiedad, que puede ser una ansiedad generalizada y que nos va a hacer sentir incluso a veces palpitaciones muy fuertes, sudoración excesiva, incluso a veces podemos llegar a sentir que tenemos dolores de cabeza extremadamente intensos y que vamos a sufrir algún tipo de derrame. Y es porque ya nuestro cuerpo está viviendo niveles de inseguridad demasiado elevados. Y muchas veces es una inseguridad que se ha creado por nuestra mente a raíz de nosotros no establecer una estructura, un orden y límites en nuestras vidas. Entonces es importante que recordemos que dentro de las necesidades psicológicas, la de seguridad va mucho más allá de tener esta seguridad física, sino que también es darle un lugar seguro para vivir a nuestra mente, a nuestro espíritu. ¿Esto cómo lo logramos? Estableciendo límites en nuestras relaciones, estableciendo límites también con nosotros mismos. Lo habíamos visto en talleres anteriores también con lo que es los hábitos. Una forma de nosotros dar seguridad a nuestra mente es entrenarla para tener hábitos de vida. Entonces, una hora a la que yo me levanto, una actividad que yo realizo frecuentemente para mantenerme sana, cuidar un poco mi alimentación, todo esto está vinculado con seguridad también. En el caso de los niños es brindarles un lugar estable, un hogar en donde los adultos tengan la capacidad de sostener sus necesidades y sus emociones para prevenir sobre todo afectaciones a nivel de futuro, ¿no? Entonces aquí entra también ya lo que veíamos que es la pertenencia y amor. Es otra de las necesidades fundamentales que llegó a la conclusión Maslow, ¿no? Maslow era una persona, un psicólogo que le daba mucho énfasis al tema de las emociones y al tema del amor. Es por eso que él se interesa justamente por desarrollar este tipo de teorías, porque no se enfoca en lo patológico, no se enfoca en lo enfermo del ser humano o en lo que no le funciona bien o en lo que le ha salido mal, sino que aprende de eso, lo toma en cuenta porque no somos seres perfectos, pero se enfoca en ese potencial, en esa capacidad del ser humano y hace mucho énfasis en el amor. Entonces, parte de la pertenencia y amor es esto de sentirnos partes de, o sea, no visualizarnos a nosotros como seres aislados, como seres cuyo propósito no es relevante en esta vida, porque recordemos también un poco lo que decíamos con Víctor Frank en el sentido de la vida. Parte fundamental para nosotros experimentar esto como seres humanos están los otros, están las relaciones que construimos con otros, porque es en la relación con el otro que nosotros existimos. Es porque hay un otro que a mí me dice Angélica, que tiene sentido que me llame Angélica. Porque si no, o sea, sí me pusieron un nombre, pero ¿qué sentido si nadie me va a llamar por ese nombre? Entonces somos seres sociales, somos seres que existimos en la mirada del otro. Nos damos cuenta incluso que existimos, y esto pasa en los primeros años de vida, porque el recién nacido, cuando nace, valga la redundancia, se siente uno solo con la madre.
no, su cerebro todavía no tiene la capacidad ni las conexiones necesarias como para decir, wow, soy un ser humano que vino a este mundo a hacer grandes cosas. No, el recién nacido no nace con todos esos cuestionamientos. Su cerebro viene básicamente con la necesidad de que sus necesidades primarias, y aquí son las fisiológicas, sean cubiertas. Y también viene con este deseo de experimentar amor, aunque el recién nacido no tenga idea de lo que es amar. Pero ya su mente, ya su cerebro, ya su estructura anatómica le pide ese vínculo con la madre o con el cuidador o con la persona que esté a cargo del recién nacido. Entonces, esta parte de pertenencia y amor es súper importante en el ser humano. Es súper importante. Algo también muy importante que aclarar con respecto a la jerarquía de necesidades es que para Maslow todas las necesidades eran importantes. Y no podían ser, o sea, como les indicaba, si no ponemos atención en la primera, pues no, se nos dificulta más llegar a la segunda. Entonces, algo muy importante de reflexionar es que las comunidades competitivas e individualistas anulan esta necesidad de pertenencia y amor. Entonces, como sociedad, establecemos formas de relacionarnos que no tienen este sentido de pertenecer, de amar, de compartir, de cooperar, sino que hemos crecido más en sociedades en donde se destaca la competencia, la competitividad, el que llega primero a costa de lo que sea, el que tiene éxito, porque también hemos construido muchas formas de ver el éxito que a veces están alejadas de estas necesidades psicológicas del ser humano, sino que medimos el éxito en base a la cantidad de dinero o al poder adquisitivo que tenemos, cuando en realidad quizá estemos dejando de lado todas estas otras esferas que son vitales para una vida óptima de todo ser humano. Y sobre todo, también de la comunidad en sí, porque es importante que entendamos que lo que nosotros hacemos como individuos y las decisiones que nosotros tomamos como individuos van a influir en nuestra comunidad. Nuestra comunidad primaria, o sea, la comunidad que nosotros construimos de manera cercana es nuestra familia. Esa es nuestra pequeña comunidad. Y los vínculos que establecemos ahí después se van a extender en otros espacios en donde nos relacionamos, nuestro lugar de trabajo, nuestro lugar de estudios, y así vamos construyendo comunidades. Entonces, no pensemos que lo que yo hago, la verdad, no tiene mucha importancia, pues una raya más al tigre, solo soy uno más. En realidad, los cambios que ha logrado la humanidad es porque hemos tenido seres humanos en la existencia de nuestra especie que no se han creído uno más, sino que han asumido la responsabilidad de su existencia y han reconocido que sus pequeñas acciones repercuten también en la vida del otro, y eso ya nos da un margen de responsabilidad. Porque yo quiero crear o quiero destruir. Yo quiero darte la mano o quiero soltarte cuando veo que necesitas de mí y que tengo la capacidad y las herramientas para poder ayudarte. Todo esto está en lo que es pertenencia y amor. Y cubriendo esto y comprendiendo esto y aprendiendo a relacionarnos con el otro, es que logramos llegar al siguiente nivel en nuestra jerarquía de necesidades, que es esta necesidad de ser estimados, esta necesidad de que se nos valore. Pero es una valoración que la recibimos de manera auténtica, por lo que somos, por lo que pensamos, por lo que hemos brindado. Entonces, en este caso, Maslow indicaba que existen dos formas en las que al ser humano le gusta ser estimado. En una forma es destacar como individuo, es decir, que
nosotros sintamos que lo que hacemos está siendo valorado, está siendo aplaudido, está siendo reconocido. Y la otra es el respeto de los demás. Nos hemos ganado ese respeto, hemos recibido ese respeto auténtico. Entonces, él mencionaba que la base fundamental para una sana autoestima está vinculado con un esfuerzo personal. Y qué interesante esto, porque no sé si ustedes han escuchado, pero actualmente se está tergiversando mucho y se está entendiendo mucho que yo me amo como soy y ya. Y si a ti no te gusta lo que yo soy, pues ese es tu problema. Yo la verdad estoy encantado conmigo. Así que si no te gusta, pues búscate otra persona o ya, o sea, déjame en paz. Yo estoy feliz. Eso no es una sana autoestima. Eso no es una sana autoestima, porque la sana autoestima radica en un esfuerzo personal. Nosotros nos encargamos de construir esa autoestima, no la estamos colocando en las manos del otro. Nuestra autoestima no surge del otro, surge de nosotros mismos. Entonces estamos muy equivocados si nosotros creemos que para tener una sana autoestima nos tienen que halagar todo el tiempo, nos tienen que decir los bonitos que somos. Ay, es que ya me dijiste que soy tonto, entonces por eso yo no tengo una buena autoestima. Quizás sí, en nuestra infancia esas palabras realmente afectan porque el niño realmente cree. Pero a medida que vamos creciendo ya vamos madurando y vamos entendiendo un poco más, nos vamos relacionando más con el mundo y con nosotros mismos, somos nosotros los que tenemos que construir esa imagen que tenemos y ese concepto que tenemos de nosotros mismos. Una sana autoestima está basada en el esfuerzo que nosotros hacemos y en el trabajo que realizamos en nosotros. Eso nos trae logros y por lo tanto pues vendrá el respeto de las personas que admiren y valoren esos logros, porque sepan que no todo el mundo va a estar contento con lo que nosotros hacemos, no vamos a recibir la aprobación de todos. Entonces, si nosotros ponemos nuestra autoestima en la mano de otro, es muy frágil, tiene muchas probabilidades de quebrarse muy fácilmente, porque no está en sus manos, no es usted quien la está construyendo. Usted no se conoce y está permitiendo que otros le definan, que otros le digan quién es, que otros le tomen decisiones por usted. Entonces, difícilmente vamos a alcanzar una sana autoestima desde esa posición y desde ese lugar. Entonces, esta es otra necesidad que Maslow nos indica y posteriormente vamos a seguir con la autoactualización, que es súper importante para Maslow y en la que hace muchísimo énfasis. La autoactualización básicamente la define como el uso pleno y la explotación de los talentos y capacidades. Entonces, cuando el ser humano logra y llega a que sepamos que no es como la parte más elevada, ¿no?, de nuestra pirámide y de nuestra jerarquía de necesidades. Pero entendamos a esta pirámide como un proceso. No es algo que lo logramos una vez y ya permanece y ya se mantiene ahí, sino que es un proceso constante que tenemos que tener con nosotros mismos. Entonces, es el uso pleno y la explotación de los talentos y capacidades. Las personas autoactualizadas, como las denomina Maslow, se caracterizan por un organismo sano por sí mismo, que propicia conmociones al situarse en situaciones nuevas que le permitan explotar sus capacidades. Aquí sería muy importante que recordemos un poco lo que habíamos visto con la zona de confort. Las personas autoactualizadas, es decir, las personas que llegan a esto, a esta necesidad, porque ya han cubierto
cubrieron sus necesidades biológicas, no tienen problema con eso, está todo cubierto, tienen seguridad, tienen buenos vínculos, tienen amistades, se sienten bien con su pareja, se sienten realizados a nivel familiar. Y entonces nuestro espíritu, nuestra humanidad siempre va a exigir seguir evolucionando y seguir creciendo, y por eso es que estas necesidades van creciendo y cada vez van siendo más altas y más altas y más altas, porque es nuestra naturaleza, no solo humana, sino nuestra naturaleza biológica. Entonces, acá es muy interesante porque sepan que el llegar a un estado de autoactualización no tiene nada que ver con que ya se nos acaban los problemas. Chuta, yo me muero por llegar a ese estado porque voy a ser la persona más feliz de este mundo y nunca más voy a tener ningún tipo de dificultad y, uy, voy a ser una persona tan iluminada y tan llena de paz que nunca voy a tener un conflicto con nadie y no, no. No nos vamos a engañar, no nos vamos a mentir. No existe teoría psicológica que a nosotros nos quite lo humano. Y sepan que lo humano es defectuoso. Lo humano es problemático, la vida es problemática. No somos la única especie en el planeta que se enfrenta a circunstancias de riesgo a diario. Entonces, tengamos muy claro que no va a haber taller y que no va a haber coach y que no va a haber video que a usted le va a hacer tener una vida perfecta. Y si le están ofreciendo eso, corra porque le prometo que no, o sea, le están mintiendo. Lo que nosotros podemos hacer, y es mucho más sano pensar de esta forma, es que sentirnos capaces de enfrentar esa vida con problemas, esa vida con obstáculos, esa vida que muchas veces no ha sido lo que nosotros esperamos que sea. Entonces, un organismo autoactualizado ve en esto una oportunidad y no solo espera que llegue el problema, sino que uno mismo lo crea. Y esto es muy interesante porque en realidad es nuestra necesidad de crecer la que nos hace estarnos metiendo en líos. Porque es ahí en donde podemos experimentar nuevas situaciones que nos van a llevar a explorar nuevas capacidades que nosotros desconocíamos. Entonces, las capacidades del organismo determinan sus necesidades. Aquí vamos a hablar también de lo que es el ser individual. Cada uno de nosotros tenemos motivaciones y necesidades y capacidades diversas. Y es por eso importante que empecemos a tener diálogos con nosotros mismos, empecemos a escucharnos un poco. No se sienta raro si para esto necesita hablar solo. A mí personalmente me funciona muy bien a veces hablar sola. Y no siento que hablo sola, en realidad estoy hablando conmigo. A veces tenemos muchas cosas interesantes que decirnos, que están ahí, queriendo ser escuchadas. Y qué agradable que es cuando sentimos que nosotros podemos escucharnos a nosotros mismos y podemos cubrir esa necesidad que nuestro ser nos está solicitando. Entonces, las necesidades que usted vaya teniendo a lo largo de su vida, porque, ojo, esto que nosotros estamos viendo es de manera general, pero usted personalmente podrá identificar en sus necesidades, por ejemplo, de seguridad, cuáles son las más relevantes para usted, cuáles son las que más le urgen, en las necesidades de lo que respecta a la estima, en qué manera le gusta a usted recibir esa estima. Quizá hayan personas que le guste que le abracen, quizá otros prefieran una palabra de aliento, o sea, no todos vamos a tener la misma fórmula. Sí tenemos la misma estructura en el sentido de que esas necesidades para todo ser humano son importantes, pero cada uno de nosotros como individuos vamos a ir en el camino de la vida
si nos damos la oportunidad de conocernos, vamos a ir identificando de qué manera yo quiero que esas necesidades sean cubiertas. Entonces es un proceso continuo en el que se utilizan las propias capacidades de manera plena, creativa y gozosa. Para que esta experiencia llegue a ser gozosa es vital que sea una motivación suya, que sea un interés genuino, que nazca de usted. Y los requisitos para alcanzar este crecimiento que indicaba Maslow de la autoactualización es que es indispensable que haya un compromiso con algo más importante que uno mismo. Y esto él lo determinó por una investigación que realizó, en la que él escogió 19 personas, que él consideraba tenían estas características de personas autoactualizadas. Entonces empezó como a estudiarlas y determinó esto que tenían en común, ¿no? Que presentaban un compromiso con algo más importante que ellos. Aquí también entra el sentido de la vida, que lo habíamos visto, entra el valor de nuestra existencia, que lo da cuando compartimos esa existencia con otros, nos sentimos útiles, ayudamos a alguien a solventar un problema, le dimos la mano para que sepa de qué manera solucionar tal o cual circunstancia. Entonces eso da sentido a nuestra vida. Y entrega en las tareas que se escoja realizar. Es decir, hay esta conciencia de que habrán dificultades, pero estoy preparado para enfrentarlas. O muchas veces no estamos preparados, pero quiero hacerlo, voy a hacerlo. Y en el camino me iré preparando, y en el camino iré aprendiendo, y en el camino voy a ir venciendo esas situaciones con las que me vaya encontrando. Ok, acá me adelanté un poquito. El día de hoy les tengo una pequeña, sí, es una canción, me parece que es de unos 3 minutos de duración, como para no cansarnos solo con la palabra y la palabra. Así que, y forma parte también de esta temática, obviamente, por supuesto que sí. Vamos a realizar después un análisis con este personaje que a mí me ha cautivado muchísimo y encaja mucho en lo que estamos viendo de lo que es una persona autoactualizada o que una persona que de alguna manera ha alcanzado llegar a cubrir esta necesidad de autoactualización. Entonces, les doy como un abrebocas así muy breve de lo que es este personaje. Es una película biográfica de un hombre que fue detectado con una enfermedad catastrófica, una enfermedad degenerativa, y demostró que él no era su enfermedad, que él era mucho más que eso. Entonces la canción es un poco sobre la vida de este hombre y la película que se realizó en honor a él. Y posteriormente a la canción vamos a analizar ya un poco más en profundidad las características de esta persona, ¿no? Así que les pido por favor que se dejen sentir por la canción, que presten atención a la letra y también al mensaje y a las imágenes, porque hay como pequeños cortos de lo que es la vida de este hombre. Bueno, el Ramón Arroyo se llama él, pero bueno, eso ya lo veremos a continuación. Vamos a poner la canción entonces. Les voy a poner, la película se llama 100 metros. La canción tiene el mismo nombre y es de Amaya Montero. Y la película la pueden encontrar en Netflix, está en la plataforma de Netflix, la recomiendo muchísimo. Es una película basada en una historia de la vida real de un hombre que hasta la fecha está vivo y ha hecho grandísimos cambios en ese aspecto, en ese ámbito. Ya vamos a abordar un poco más de qué se trata en sí. Ramón Arroyo
Bueno, él es diagnosticado muy joven, como pudieron ver en las escenas de la película, debe tener aproximadamente unos 35, 36 años cuando él recibe el diagnóstico de esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa y catastrófica que muchos de ustedes pueden verla en Stephen Hawking. Él también tuvo esclerosis e incluso una esclerosis no tan letal como la esclerosis múltiple. Y él recibe el diagnóstico en el 2004 y no es sino hasta el 2007, imagínense, 3 años después de haber recibido el diagnóstico, que él empieza a tomar decisiones. Y cómo surge esto es a raíz del nacimiento de su primer hijo. Porque el momento en el que él quiere cargarle al bebé, se siente tan torpe consigo mismo que le entra una frustración tan grande y ahí es como un clic que él hace y dice, esto yo los comento en una entrevista que realizó él personalmente, no son palabras que yo me estoy inventando, y él comenta que a partir de ese momento él dijo no más, o sea, no soy culpable de mi diagnóstico, no soy culpable de mi enfermedad, pero sí soy culpable de lo que yo haga con esto y de las decisiones que yo tome a partir de esto. Sí soy culpable de no poder darle a mi hijo un padre que tenga la capacidad de sostenerlo. Y es a partir de ahí que él empieza a tomar decisiones que tienen tanta relevancia ya a nivel mundial. Es importante para mí mencionarles que antes de la hazaña de este hombre, él inicia a comprometerse con lograr 100 metros. Y por eso la película se llama 100 metros. Porque él se pone la meta de avanzar 100 metros. La enfermedad de esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta directamente a la mielina de los nervios de todo el cuerpo, que es como una telita que permite que nosotros no experimentemos dolor en el momento en que nosotros nos movilizamos. Entonces, es una telita que también permite que nosotros no tengamos calambres, no nos amortiguemos y que nuestros músculos puedan hacer los movimientos con naturalidad. Y a veces nosotros no somos conscientes de que lo que nosotros podemos hacer es porque nuestro cuerpo está funcionando de una manera óptima y está siendo sano y fuerte. Y no agradecemos a veces eso a nuestro cuerpo porque creemos que pues es mi cuerpo y se supone que es lo que tiene que hacer. Pero esta enfermedad es una enfermedad que degenera de manera bastante progresiva en los músculos y que lamentablemente al tratarse de una enfermedad que no es muy común como el cáncer, por ejemplo, pues no se han hecho muchas investigaciones al respecto. Las farmacéuticas, los grandes pues monopolios no se interesan en invertir en este tipo de enfermedades porque obviamente pues no van a recibir remuneraciones altas por 4, 5, 100 personas que tengan el diagnóstico. Entonces, ha sido una enfermedad a la que muchas personas se han enfrentado prácticamente sin tratamiento, sin tener claro de qué se trata, en qué consiste la enfermedad. Y este hombre es uno de ellos. Ramón Arroyo va contra todo, va contra la comunidad científica, va contra los médicos y se decide por empezar a entrenar estos 100 metros como les indico. Cuando él consultaba con los médicos y les decía, ¿qué puedo hacer? O sea, ya, esto es lo que tengo, este es mi diagnóstico, ¿qué me va a pasar? ¿Qué voy a ser capaz de hacer de aquí en unos meses, de aquí en un año, de aquí? ¿Cuánto de vida me queda? Los doctores le daban meses de vida. Y le dijeron, no vas a poder hacer nada. O sea, la enfermedad va a ser tan letal progresivamente que va a llegar a un punto en el que no vas a poder hacer nada. Y no puedes determinar en qué momento vas a tener un brote, en qué momento vas a quedarte paralizado.
Entonces lo mejor es que te mantengas con una buena dieta, te mantengas con un buen descanso y prácticamente te quedes a esperar la muerte. Disfrutes de lo que te queda. Y a partir de lo que él logró, porque déjenme decirles que después de esos 100 metros, él logró culminar una carrera de Ironman, que para los que no estén muy relacionados con este tema de las competencias, les indico, una carrera de Ironman es una carrera triatlónica que consiste en 3 etapas. La primera es nado en aguas abiertas, me parece que le llaman, que es en el mar. Y acá tienen que cumplir con una meta de 3.800 metros. Cuando finalizas el nado, te toca la etapa de la bici, que está compuesta por 180 kilómetros. Y cuando finalizas esta etapa de la bici, te toca la maratón, que es ir trotando o ya prácticamente caminando, porque ya estás exhausto, que es de 42.195 metros. Todo eso logró este hombre al que le dijeron que no iba a ser capaz de avanzar ni 100 metros. Entonces, era importante, consideré que era la persona idónea para poder estudiar un poco más a profundidad estas características de la necesidad del ser humano de esta autoactualización. ¿Por qué? Porque si Ramón se hubiera limitado a cumplir sus necesidades biológicas, alimentarse bien, si se hubiera limitado a cubrir su seguridad, a firmar testamentos para que su familia quede en una buena situación, cuidar la economía, cuidar los ahorros porque ya no iba a estar habilitado para trabajar, que sí, es importante, como les indico, estas necesidades son. Él no se lanzó de loco a la carrera, él tuvo entrenamiento, él tuvo seguimiento, porque después los médicos, al ver que él no se iba a quedar en la casa, que él no iba a quedarse recostado, pues empezaron a ver las formas y las herramientas de poder apoyarle en estas metas y estos objetivos que él se estaba poniendo. Pero siempre, obviamente, los médicos tenían muchísimo temor de cómo él responda durante el entrenamiento, de cómo él responda ya en la carrera en sí. Y obviamente contó con equipo que le apoyó y que estuvo ahí pendiente siempre, ¿no? Él no entrenaba solo y situaciones así, pero a lo que voy es que su actitud le llevó a ver más allá. Tengo otra necesidad. Y ahí es donde entra esta necesidad de la actualización. O sea, no solo necesito comer, no solo necesito demostrarle a mi hijo, porque desde ahí partió su motivación fundamental. Necesito demostrarle a mi hijo que soy capaz de ser su padre, que soy capaz de sostenerle en brazos, que soy capaz de cuidarlo, que voy a estar en su vida. O sea, fue su primera motivación. Entonces, eso, como seres humanos, tenemos necesidades que van más allá, que son ya más de tipo espiritual y que en donde entra muchísimo nuestra actitud y la forma en cómo nosotros percibimos la vida. Entonces, estas características que tengo acá son las que más lo indicaba que son como muy fundamentales en una persona autoactualizada. Una de ellas era la concentración, y en la concentración encontramos esto de tener plena conciencia de nosotros mismos y de lo que nosotros queremos alcanzar como personas. Están las decisiones de crecimiento, y aquí, por ejemplo, Ramón decía que es importante marcarte retos en base a tus potencialidades y motivaciones. Entonces, él era muy claro en que, él era muy claro en que no todos tienen que hacer un Ironman, porque no a todos nos va a motivar inscribirnos en un Ironman. Esa fue su motivación.
Y a raíz de eso se empezaron a hacer investigaciones en cómo ayuda la actividad física a personas con esclerosis múltiple. Y algo que en el pasado se veía como una contraindicación, porque en el momento en el que tú recibías ese diagnóstico, te mandaban a no hacer actividad física, a no forzar tus músculos, a no lastimar los músculos. A raíz de este resultado y de lo que vieron que logró Ramón, empezaron a investigar y más bien ahora lo recetan. Entonces son personas que con sus acciones logran cambios y logran que se preste atención a otras posibilidades de vida. Entonces eso también lo permite una conciencia de sí mismo. ¿Cuáles son mis posibilidades? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿En qué momento de la vida me encuentro? ¿A qué puedo enfrentarme? ¿Y qué definitivamente no puedo? O sea, tenía que también identificar. Es importante que nosotros conozcamos nuestros límites y nos veamos con personas que también tienen límites. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Cuando una persona alcanza esta postura de autoactualizada, es que los límites los ponemos, los decidimos, los vamos descubriendo nosotros en nuestro caminar. No nos lo ponen los otros. Si Ramón creía firmemente cuando el médico le dijo que en unos meses iba a morir, a él le detectaron esta enfermedad en el 2004. Esta película se estrenó, me parece que en el 2017. Imagínense ustedes. Y él no permitió que los límites lo establezca el médico, sino que él fue, por curiosidad, por su actitud y por necesidad de compartir más con su familia, con su hijo, fue poniéndose pequeños retos. No es que de una agarró y se inscribió en el Ironman. No, cuando logró los 100 metros, pensó que podía lograr un poco más. Y después un poco más, y después un poco más, hasta que culminó con un Ironman. Y el día de hoy sigue formando parte de distintas actividades y está motivando a otras personas, también se han logrado obtener mayores fondos para la investigación y ha dado más voz a esta enfermedad de la que casi no se hablaba. Entonces se han logrado también avances en este ámbito. Eso logramos cuando alcanzamos este nivel de necesidad de actuar. Ya los cambios que logramos en nuestra vida ya no solo nos aportan a nosotros, sino también a los que nos rodean. Y tenemos las respuestas dentro de nosotros mismos. Como les indicaba en esto del autodesarrollo, él indicó, no solo hago lo que me dicen los médicos, o sea, él hacía caso a lo que le decían los médicos del tema de la alimentación, todo. Como les digo, no es que uno niega que está enfermo, sino que reconoce que no es su enfermedad, no soy solo mi enfermedad. Y esto podemos aplicarlo a no soy ese problema, no soy solo ese error que cometí, no soy solo esto que me salió mal, no soy solo este defecto. Tengo otras posibilidades, tengo otras capacidades y potencialidades. Vamos a avanzar. Y también tenemos esta situación. Antes de que, bueno, también incluye aquí muchísimo, porque Maslow se interesó, como les decía, también desde el aspecto social, no solo en el ámbito individual del ser humano, sino en cómo podemos aplicar estos términos y esta calidad de vida al ámbito ya comunitario, al ámbito ya de sociabilizar con otros y también al ámbito empresarial. Entonces, un poco también del cómo influyen nuestras decisiones en la vida de otros. Antes de pasar a este tema, quiero también comentarles algo que a mí me gustó mucho de esta entrevista de que le hicieron a Ramón Arroyo, y es que cuando el hijo tenía que escoger una actividad deportiva para realizar en la escuela, el papá le dijo, o sea, Ramón le dijo que por qué no escogía atletismo para que en algún momento, en un futuro, pues puedan hacer una competencia juntos y él pueda también estar con su padre.
Y el niño, porque todavía era bastante joven, me parece, cuando le hizo esta pregunta, con mucha certeza y con mucha ingenuidad y realmente convencido de esto, le dice, no, papá, es que yo no soy capaz de lograr un Ironman. Y el papá le dice, ¿cómo? ¿Por qué tú no vas a ser capaz? Y él le dice, porque yo no tengo esclerosis múltiple. Entonces, el niño percibía la enfermedad de su padre como su superpoder, como esta habilidad y esto que a él le hacía especial y esto que a él le hacía único y los otros no tenían eso y el papá por eso logró Ironman, que en realidad en cierta manera sí, porque sin ese diagnóstico él nunca se hubiera retado a sí mismo y nunca se hubiera motivado a avanzar más allá de esos 100 metros. No hubiera valorado tanto lo que es que nuestro cuerpo logre avanzar 100 metros. Entonces, eso es, y con eso cerramos el tema de Ramón. Les invito a ver la película, es una cosa genial. Y bueno, ahora sí vamos con estos términos ya un poquito raros, como es la eusiquia, que básicamente aquí Maslow no quiso hablar de utopías y por eso puso este término de eusiquia, porque quiso creer en algo un poco más realizable y que no sea como tan inalcanzable como una utopía. Entonces, aquí se denomina eusiquia como este espacio en comunidad en el que permite y fomenta lo que ya existe en estado original. Es decir, que un líder o una comunidad o una sociedad que no ve al individuo como algo inútil, como algo que no sirve, como algo que necesita que se le provea de todo, sino que se le ve al individuo con dignidad y con capacidad de realizarse y de actualizarse a sí mismo. Y yo como líder, por un ejemplo, lo único que me compete es promover y dar ese espacio adecuado para que esa persona crezca y surjan esas posibilidades, eso que ya existe en la persona. Entonces, no le veo al otro como un inútil, sino lo veo al otro como alguien que aún tiene que aprender y que yo puedo incentivar ese aprendizaje y que yo puedo apoyar ese crecimiento. Pero él ya tiene herramientas, pero él ya tiene potencialidades. Entonces respetamos la individualidad del otro, respetamos su capacidad de descubrir qué es lo que a él le motiva. Entonces, aquí, por eso es importante que en este tipo de comunidades se trabaje con personas que ya disfrutan genuinamente sus actividades, porque es de este disfrute que va a surgir esa motivación y ese compromiso por el trabajo. Entonces, no trabajamos desde la autoridad, del exigir y del obligar el hacer, sino que obviamente estamos ya trabajando entre personas con un nivel de interés y de entusiasmo, pues que cada uno estará comprometido y estará relacionado plenamente con su función. Y de esa manera logramos un trabajo en equipo exitoso. Esto es muy importante para las personas que estén interesadas en el ámbito de redes de mercadeo, que lo tomen en cuenta. Para uno tener un crecimiento en el ámbito de red de mercadeo, más que un vendedor, tiene que aprender a ser amigo, compañero, trabajo en equipo, cooperación, escucha, un poco saber identificar cómo podemos crecer en equipo. Y esto es fundamental en el trabajo en red porque recordemos que en un trabajo de network marketing, no estamos todos, estamos todos en el mismo nivel y estamos todos queriendo trabajar hacia un mismo objetivo y hacia un mismo fin, pero cada uno tendrá sus habilidades, tendrá sus capacidades, entonces para unos será un poco más sencillo, para otros costará un poco más y es ahí en donde entra el trabajo en equipo y el trabajo cooperativo.
en donde nos unimos y si a ti te falta esto, pues entonces compensamos con esto y vamos caminando, ¿no? Entonces hay una oportunidad que está abierta para todos. Y aquí entra también la sinergia, que es esto, el fomentar la cooperación y la importancia de la sinergia que indicaba Maslow es que el éxito del otro representa una fuente de satisfacción. Y esto hace que la ayuda que nosotros le brindamos a ese otro se brinda de manera libre y generosa, porque ya de plano, el ver al otro crecer y el ver al otro realizarse ya nos da satisfacción. No es algo que nosotros lo planificamos, sino que realmente lo sentimos así. Nos agrada ver cómo nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro familiar, nuestra persona cercana, pues está creciendo y también está siendo enriquecido. Y para finalizar, pues el día de hoy ha sido para mí muy importante poder hacer una pequeña intervención de lo que es este tema del esquema piramidal, porque me imagino que muchos de ustedes pues esperaba que se hable de esto, a pesar de que mi enfoque es más del ámbito psicológico y por eso le hemos dado pues mucho más espacio a esta área, porque es lo que estoy aquí para brindarles. Pero reconozco su interés por estos temas de las redes de mercadeo, que también se conoce como el network marketing. Y en este aspecto, ¿no? de la pirámide, es importante para mí aclararles que dentro del ámbito de lo que es las redes de mercadeo no se ha dado mucho uso de este tema de la pirámide de Maslow, porque en realidad se la utiliza, puede ser utilizada en muchos ámbitos, puede ser aplicada en lo que es el marketing digital, puede ser aplicado también en el ámbito de las redes de mercadeo y creo que con la información que han recibido hoy ustedes están capacitados como para reflexionar y ver de qué manera podrían incentivar a su equipo con este material. Pero en sí, lo que es el esquema piramidal no tiene nada que ver, y ustedes podrán llegar conmigo a esa conclusión, no tiene nada que ver con la pirámide de Maslow. O sea, lo que tienen en común es la pirámide, la forma de la pirámide, pero en realidad el concepto en sí no está para nada cerca y el trabajo en network marketing tampoco podríamos relacionarlo con una pirámide en sí, porque no tiene una estructura piramidal en realidad, sino que crece de maneras muy diversas. O sea, uno no tiene control de cómo va a crecer esa red de mercado. Entonces, lo que sí se puede motivar y se puede ayudar a trabajar en equipo con estos conceptos de sinergia y todo para guiar un poco de qué manera lograr objetivos y también seguir como acercando un poco más a este tema también de lo humano y de la realización personal desde la cooperación con el otro. Esto sí entra en lo que son las redes de mercadeo. Así que era bastante importante para mí debido a las personas que tenemos que tienen mucho interés por este tema de las redes de mercadeo y que están apoyando con estos espacios de desarrollo personal, que sepan que el momento en el que les quieran meter a la pirámide de Maslow en alguna situación piramidal, pues no es algo correcto y no es algo que yo recomiendo que ustedes confíen. Porque el esquema piramidal está estructurado de tal forma que es una estafa, es un esquema Ponzi. O sea, es la forma en cómo ustedes pueden diferenciar y pueden identificar cuando están en una compañía o les están invitando a formar parte de una empresa. Y en cambio, cuando les están invitando a formar parte de un esquema piramidal, es que la empresa en redes de mercadeo a ustedes les van a ofrecer un producto o un servicio. Usted no va a recibir dinero por la cantidad de dinero que usted lleve. Es decir, por la cantidad de personas con dinero que usted lleve. Usted va a recibir un pago de una comisión. Esta es la diferencia entre una
compañía de redes de mercadeo y un esquema piramidal. Son 3 aspectos fundamentales y creo que esto también lo ven ustedes en los talleres con María Jarrín. Para ustedes identificar una empresa en red de mercadeo tienen que ver que esta empresa tenga un producto, tenga un servicio y tenga un interés por la capacitación. Que se interesen porque usted se eduque en el producto, en el servicio, en la forma en cómo usted puede generar sus ingresos, y son los resultados que usted va a obtener van a estar basados en comisiones por trabajo. Es decir, que usted no va a ganar únicamente por dinero, sino que realmente se valora el trabajo y tiene mucha fuerza el trabajo en equipo. Entonces, eso era importante mencionar para finalizar con el taller del día de hoy.